hablando, ya en este caso era un ángel, el cual le estaba hablando a Daniel, le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te rogamos, Señor, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Háblanos en esta hora, Señor, háblanos a través de tu palabra, ilumínanos tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos, te damos las gracias en esta hora. Gloria a Dios. El libro de Daniel, recordemos que para ese entonces está reinando el imperio medo-persa. Es el imperio que está gobernando en ese entonces, y ya para este tiempo el Señor ya se había dado la orden, el rey Ciro ya había dado la orden de poder y darles permiso para que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén. También en ese entonces, ya para ese entonces, Daniel ya, conforme va la historia, ya se cree que Daniel ya estaba anciano, ya estaba viejito el Daniel. Quizás también es una de las razones por las cuales Daniel ya no se regresó para Jerusalén, sino que Daniel se quedó sirviendo en el reino de Ciro. Acuérdense que Daniel Dios lo puso desde el imperio de Babilonia. Dios lo puso en los altos mandos del gobierno, queriendo dar a entender que también puede haber, y que también Dios nos puede poner a gente de su pueblo, también los puede poner en los altos mandos del gobierno. También se puede. No se necesita, o no es ninguna, no hay nada de malo en que una persona que, digamos, vamos a ponerlo así, que asiste a una iglesia, que es miembro de una iglesia, no hay nada de malo con que sea político. Si Dios lo puso allí, qué bueno. Ahora, lo que sí ya hemos comentado antes es que una persona que ha sido llamado al ministerio, en este caso un pastor, digamos, quizás también un músico, pero más que nada los líderes, la persona que ha sido llamado a ser pastor, como que no se mira bien estando involucrado ahí en la política y también estando aquí en lo que es el reino de Dios. ¿Verdad? Como que no va. Si Dios lo llamó a una persona a servir como pastor en una iglesia, es porque, ¿sabes? Esa persona debe enfocarse en pastorear, en servir a Dios en esa área. El hecho de que pueda ir para otras áreas de la política y volverse a otras cosas del mundo, como que no. Pero hay mucha gente que tiene otras versiones o que tiene otra forma de pensar. Yo creo que no es así, pero sí creo que si usted es miembro de una congregación y si Dios lo ha llamado, se ha preparado, simplemente se le da la oportunidad de ser político, de quizás de ser presidente, de ser alcalde, de ser gobernador o hasta ser presidente, qué bueno. Ojalá que así fuera, para que así pueda impartir justicia a la gente, justicia a la, digamos, a local, estatal, a niveles del país. Pero entonces sí se puede, porque Daniel lo hizo. Daniel tanto sirvió en el imperio de Babilonia, también como sirvió en el imperio medo-persa. Entonces quizás también por eso ya no se regresó, porque él siguió con su llamado, en el cual digo, quizás yo aquí puedo servir un poquito más. Versus en vez de irme a regresarme con el pueblo que se regresó a Jerusalén, a reconstruirla, tanto a Jerusalén como el templo.
Y ya han pasado algunos años de cuando se le dio el permiso, que el rey Ciro dio el permiso de que regresara el pueblo de Israel. Ya han pasado algunos años y aquí se encuentra Daniel ya viejito, pero ¿sabe qué? Viejito, pero nos damos cuenta que Daniel seguía con el mismo entusiasmo. No perdía su amor por Dios, sino que seguía igual. Los años quizás ya le estaban pasando factura, ya no se podía mover igual, ya no podía hacer varias cosas, pero aún todavía él ayunaba, aún todavía él oraba y se mantenía firme en el Señor. ¿Ha conocido gente así? ¿Ha conocido gente así que pasan los años, en el que pasan los años y usted lo conoce desde que fue joven, desde que fue adulto y ahora ya anciano? ¿Y ha conocido a esa gente que sigue ahí? Amén. Que se mantiene allí. Y uno dice, oye, qué gusto ver gente así. Amén. Y dice que Daniel se encontraba ayunando, dice que nos encontraba ayunando, no un ayuno en total, quizás ya por su vejez, no sabemos, ¿verdad? Pero dice que él estaba ayunando, dice que él no quiso ni probar carne, ni probar hamburguesas, ni probar, ni comer chocolates, azúcar, ni panes, nada. Dice, nada de eso. Dice, me prohibí de comer esas cosas. Yo le decía anteriormente que cualquier cosa que nosotros podamos hacer con el propósito de uno acercarse un poquito más a Dios, o en este caso tener más comunión con Dios, se vale, hermano. Sí se puede hacer. Y hágalo si usted lo siente hacer. Porque Daniel lo hizo. Dice que solamente comía, en este caso estaba comiendo verduras, frijoles, lentejas, pero nada de carne asada, nada de con carne que no, un pollo asado, nada de esas cosas. Así que sí se puede. Si usted por ahí de repente, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un ayuno como el de Daniel de 21 días, nomás de puras verduras y de puras lentejas. Sí se puede. Hágalo. Es más, invíteme a ver si bajo unas cuantas libras. Sí se puede. Si lo hace con ese propósito, o sea que si lo hace con el propósito usted de estar un poquito más en comunión con Dios, o simplemente sujetar esta carne, sí se puede. Y si después te dice, vale, a ver si bajo unos cuantos kilos, también, qué bueno, lo puede hacer. Y así se encontraba Daniel. Y entonces el versículo 12 dice, entonces, ya cuando está en ese periodo de los 3 semanas que se encuentra, dice que miró a un ser angelical, en los versículos anteriores, que es nada más y nada menos que se cree que es el Señor, que simplemente se le apareció. Y luego después dice que él se cayó, se desmayó y todo eso. Y luego dice que se le apareció, simplemente llega a esta escena del versículo 12, en lo cual, o empieza desde el 10, dice que este otro ser angelical, que ya se cree que era un ángel, dice que le dijo en el 12, entonces me dijo, Daniel, no temas. Es lo que le dice el Señor en esta noche. No temas. ¿Cuántas veces en la palabra del Señor, el Señor nos dice a través de la Escritura, no temas? ¿Cuáles son nuestros temores? ¿Tiene temor de que de repente por ahí le vaya a agarrar la migra? ¿Se lo va a llevar? No tema, no tema. Si se lo llevas, digo, se va para su país. Mejor. De repente tenemos de que nos vamos a quedar sin trabajo, de que de repente, ¿verdad? Esta guerra que está en Rusia con Ucrania, que no, dice Putin, dice que apenas están empezando la guerra. ¿Qué va a pasar? Que los precios de las gasolinas, que los precios de la comida, que todo está subiendo, que todo sube, la inflación sube y se te pone todo más apretado. Dice el Señor, no temas. Así el Señor nos dice, hermano, no temas. Yo tengo todo bajo control. No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios,
fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Si uno no se dispone, no pasa nada. Mientras uno no se decida, no se disponga a uno a servir a Dios, si uno se dispone a uno a afirmarse en el camino del Señor, no pasa nada. Seguiremos nuestro caminar, seguiremos nuestra forma de vivir, así como la hemos estado caminando quizás. Yo no sé, yo no puedo en este caso decirle cómo está usted delante de Dios, porque yo no conozco realmente cómo está usted dentro de su corazón. Solamente nosotros lo sabemos. Pero hay que disponerse, ¿verdad? Hay que tener nuestra disposición. O sea que cuando una persona se decide, en este caso para servir al Señor, ¿verdad? Cambian las cosas. Pero uno tiene que disponerse. Uno tiene que disponerse a buscar a Dios. Uno tiene que disponerse a humillarse. Y si uno no se dispone, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios no puede gobernar sobre nosotros. Dios no puede gobernar sobre nosotros. No, Dios no puede forzarnos a nosotros, a que nosotros nos humillemos, a que nosotros nos dispongamos a servir a Dios. Dios no puede. Tiene que salir de nosotros a disponernos. Por más de que de aquí se le predique, por más de que de aquí se nos exhorte a poder, en este caso, servirle a Dios, a humillarnos delante de la presencia de Dios, si nosotros no hay disposición, no pasa nada. Si no nos disponemos a servir en la obra de Dios, si no nos disponemos a llegar un poquito más temprano a la iglesia, no, está en nosotros que nos disponamos. Dice, desde el primer día dice que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Dice que el humillarse, el ayuno y la oración van de la mano. El humillarse, el ayuno y la oración van de la mano. Cosas pasan cuando uno se humilla. Cuando uno se humilla delante de Dios, hermanos, cosas pasan. Cuando uno sinceramente delante de la presencia de Dios va y le dice, Señor, mira, yo pongo ante ti mi situación. Yo, Señor, mira, tú sabes cómo soy. Tú sabes que tengo esto. Tú sabes que esto es lo que me aflige. Tú sabes que pues soy enojona. Tú sabes que, Señor, tengo esto que me da, esto que en esta área que estoy fallando. Señor, ayúdame a vencer esta área en mi vida. Yo reconozco que estoy mal. Y entonces Dios empieza a trabajar. Dios empieza a trabajar. Dice la palabra de Dios, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro. Ya hemos platicado, ya hemos hablado acerca de esto. De cómo es que en veces como que sí nos falta un poco humillarnos, ¿verdad que sí, hermanos? Humillarnos delante de Dios, venir ante su presencia, orar. Yo le he platicado varias veces.
acerca de esta iglesia a la cual yo asistí en México, cómo es que la gente, la mayoría de los hermanos, casi todos, ahora que otro por ahí que no lo hacía, pero la mayoría cuando llegaban al templo, o todavía lo hacen obviamente, llegan hermanos y lo primero que hacen es que vienen al altar a orar. Todos tienen esa costumbre. Llegan al templo y van directamente a orar. Aquí al altar. La mayoría. Y a veces cuando yo llegaba, obviamente que yo no lo hacía porque yo era visitante. Y pues yo, en ese entonces quizás trabajaba un poco frío, no sé, pero pues yo solamente pues oraba ahí en la silla. ¿Verdad? Yo llegaba nomás de visitante porque a veces iba ahí. Y miraba cómo estaba el altar aquí lleno de gente. Aquí lleno un poquito más atrás, todos así, hermanos. Un espacio como este espacio más o menos. Y todo un grupo de gente ahí orando. Y se pasaban unos cuantos minutos, no crea que, Señor, aquí te doy gracias, Señor, y ya se paraban. No, se pasaban unos cuantos minutos ahí orando. Y el pastor llegaba igualmente. Llegaba y a orar. Incluso algunos se pasaban casi todo, algunos que otros por ahí se pasaba el servicio unos 30 minutos fácil orando. Ahora no quiere decir con eso de que, pues igual, no, pues que la Biblia dice que uno debe de orar allá en el secreto. Sí, la Biblia dice eso. Pero no tiene nada de malo venir, hermanos, cuando uno viene a la casa. Aquí viene a la casa del Señor, uno viene a adorar a Dios. Uno viene a orar, uno viene a levantar las manos, uno viene a lo que viene, ¿verdad? Entonces usted viene, uno viene y usted se hinca aquí delante de la presencia de Dios o en su silla. Pues está delante de la presencia, yo estoy en la casa de Dios. ¿Verdad? Si los demás hermanos están cantando y usted está orando, está bien, qué bueno. A lo mejor usted puede orar por el servicio, puede orar por la palabra. Pero uno debe de tener continuamente en nuestros corazones el estar orando. No dejar el ayuno, hermanos. Aleluya. Dice el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. La palabra del Señor nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los señores de las tinieblas de este siglo, contra huestes celestiales de maldad. Muchos de los problemas, yo le puedo decir que la mayoría de los problemas de un país, de una localidad, de un estado, de una ciudad, muchos de esos problemas, ¿sabe por qué es? Por todo el reino del enemigo que usa a la gente, que tiene a la gente cautiva, y que por lo tanto en esos lugares habita la maldad. Lo mismo sucede con los presidentes, lo mismo sucede con los gobernantes, con los alcaldes, de cualquier ciudad, de cualquier estado o de cualquier país. Muchas de las veces los problemas, toda la maldad que hay, ¿sabe por qué es? Es por esto. Porque hay huestes espirituales, hay principados de maldad que están haciendo de las suyas y que usan las circunstancias y que usan a la gente para poder hacer la maldad que hay. Por eso es que nuestro deber es orar por las autoridades. Por eso es que en veces nuestra lucha, ¿sabe qué? En veces los problemas que estamos pasando, las dificultades,
Yo le he dicho anteriormente, no creas que es su compañero de trabajo. Ese compañero de trabajo está siendo usado por el enemigo a veces para hacernos la vida pesada. Y en veces también, ¿sabe qué? En veces también es aún en la familia. En veces también la gente que no está sometida bajo la mano de Dios, también en veces se deja usar por el enemigo. Ay, es que no, es que lo que pasa es que mi papá, es que lo que pasa es que mi hermano, mi hermana, no, es que este viejo que me diste. Es que a veces no es tanto eso, sino que, acuérdense, si no nos sometemos nosotros bien a lo que es la palabra de Dios, a lo que es el Señor, en veces hasta nosotros mismos somos usados por el enemigo para poder traer, pues, para hacer la vida imposible a la gente que está buscando de Dios. Por eso no se deje usar el enemigo. Nosotros debemos continuamente someternos a la palabra de Dios, someternos a lo que Dios dice. Por eso debemos conocer la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra es nuestra guía, hermanos. Para todo lo que estemos enfrentando, la palabra de Dios es nuestra guía. Es difícil, en veces yo sé, en veces es difícil, es que la palabra de Dios dice, yo quiero hacer esto, es que como que se está presentando esto, y yo, pues, ¿cómo? A la palabra. Mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Aquí es la primera vez, creo, que se menciona el arcángel. Miguel es un arcángel, hermanos. Hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines. O sea, Miguel tiene un nivel un poquito más alto que cualquier ángel. Dice, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Gloria a Dios. También quiere decir que las oraciones pueden ser retrasadas de una forma o de otra por el enemigo. No quiere decir que Dios no conteste. Dios contesta, hermanos. Puede ser un sí, o puede ser un no, o simplemente se retrasa la contestación. Y en veces puede suceder cosas como estas. ¿Por cuánto tiempo estuvo orando Daniel? ¿Por cuánto tiempo, hermanos? 21 días. 21 días. Daniel estuvo orando por 21 días. Por 3 semanas estuvo orando Daniel y no llegaba la contestación. ¿Y por qué no llegaba la contestación? Porque había una guerra espiritual. O sea, dice la palabra de Dios, dice, desde el primer día que tú te dispusiste a orar y humillarte, dice, al instante, Dios envió la contestación, pero dice, pero se me opuso los reyes de Persia. Dice, y por eso no dejaban que llegara la contestación, hasta lo que llegó Miguel a ayudarme a pelear con todos estos. Entonces dice, fue cuando ya. Nuevamente les repito, hermanos, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Nuestra lucha es espiritual. No confundamos, no confundamos en veces, o no nos desviemos, o no pensemos de otra forma, porque nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha no es con la gente. Y por eso es que a veces nos cuesta tanto orar, porque el enemigo sabe que si somos personas de oración, vamos a constantemente a darle guerra. Y a vencer. Sí. Pues si uno se pone a pensar, cuando uno se pone a hacer cualquier cosa, como no tiene esa oposición,
vamos a decir, si uno se sienta a ver una película, uno puede poner toda su atención a la película y no hay nada que le perturbe. Pero si uno se pone a orar, inmediatamente se le vienen pensamientos, o se le viene que sueño, y todas esas cosas pues esas son las guerras espirituales, las cuales pues como peleamos. Y pues el enemigo son las tácticas que usa para que no oremos. Amén. Aleluya. Si se da cuenta, y eso lo traemos de naturaleza a nosotros, y desde pequeñitos, las cosas de Dios no nos gustan. A los niños ya, por ejemplo, a Pepe todavía le gustan las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque todavía es inocente. Y allí va, por ejemplo, la inocencia de un niño cuando todavía no tiene pecado, todavía le atraen las cosas buenas. O sea, como que no tiene ningún problema. Pero ya conforme va creciendo, ya vemos la edad de Papaditas, ya vemos la edad de Joelito, ya esa edad ya se va yendo la inocencia. Y ya se va yendo, y ya como que tendemos a rechazarlo de Dios. No nos gusta. ¿Sí? Yo también era así, no crea que yo era un santo. No, yo también era así. Ya de esa edad, yo cantaba más pequeñito así, porque yo casi desde niño fui a la iglesia. Mi papá nos llevó a la iglesia desde pequeñitos. Yo tenía como 7 años, 6 años cuando mi papá nos empezó a llevar a la iglesia. Y a mí sí me gustaba ir a la iglesia a esa edad. Pero llegué a los 11 años, me acuerdo más o menos, llegué a los 11, 12 años y ya no. Ya me atraían más las cosas de afuera. Ya no quería estar en la iglesia. Ya me atraía más andar con mis amigos, ver las caricaturas, andar allá afuera, pero la iglesia ya no me atraía. ¿Sí ven? Eso lo traemos. Ya no nos gusta. José dice, es muy cierto. Usted póngase a ver una película y verá cómo, no me perturbes. No me perturbes. A ver, apágamela porque me está perturbando. Tenemos todo nuestro enfoque, toda nuestra atención a una cosa, a algo en lo cual simplemente se está alimentando nuestra alma. Pero venimos a la casa del Señor y dése cuenta, en veces, pues los niños lamentablemente, en veces, pues se aburren, se duermen, ¿verdad? Están ahí. Dicen, no, pues sí son niños, claro. Pero es que ya, como les digo, esto ya va. Ahora, si los niños en veces se aburren, están así, también los grandes. ¿Por qué? Porque lo de Dios como que no. Pero es que ¿saben qué? En vez sabe lo que pasa es que en veces tenemos nuestra carne más alimentada. Y es por eso que lo de Dios como que no nos gusta. Pero cuando tenemos nuestro espíritu, cuando nuestro espíritu tiene hambre, tiene sed de Dios, ¿verdad? Ahí estamos. Amén. Amén. No voy a decir, no, hermano, yo no, hermano, cálmese, no, mire, yo sí. Amén, pues, gloria a Dios. El 14 dice, otra cosa para notar aquí, es que dice la palabra de Dios que los ángeles, dice que están al servicio de nosotros. ¿Sí ven? Y aquí es un ejemplo. Que los ángeles, en cuanto Daniel empezó a orar y se humilló delante de Dios y estaba allí, el Señor de volada dijo, ve con mi siervo. Pero hubo esa oposición. Los ángeles, hermanos, son servidores de nosotros. ¿Sí ven? Yo creo que ha habido muchas ocasiones en las cuales Dios ha enviado el ángel, hermanos, a nosotros. Con esta hermana Gaby, con Pepe. Quizás ahí Dios envió un ángel, hermanos, y dice, hey, no te me pases de aquí porque ya no. Ángeles, servidores de nosotros. Acampa y los defiende. Dice la palabra de Dios, echando toda vuestra ansiedad, dice, sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No se preocupe, no tengas ansia, porque dice la Biblia, yo tengo cuidado de ti. Nomás échame la mí, yo te cuido, no te preocupes. Dice el 14, he venido
para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Después más para adelante va a empezar a dar a conocer la visión. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Yo le aseguro, como le decía la vez pasada, que si a nosotros se nos apareciera un ángel, se me hace que quedáramos por algunos días, quizás sin hablar, quedáramos algunos días, quizás postrados en cama. Por eso, si usted quiere ver un ángel, está bien, pídele al Señor: Señor, yo quiero ver un ángel, pero más aténgase, ¿verdad? Viste lo que le pasó a Daniel. Y Daniel ya estaba acostumbrado a estas cosas, hermanos. Dice: ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Sí, porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Pues si no, parece que Daniel ya estaba anciano, es que pues ya estaba viejito, no, yo todavía aguanto. Dice: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Nuestra fortaleza, nuestra fuerza viene del Señor. Amén. Por más difícil que sea la circunstancia, por más difícil que esté la situación que estemos pasando, el Señor es el que nos da la fuerza. El Señor es el que nos da la fortaleza. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. En la palabra del Señor, a lo que hemos visto este libro de Daniel, si nos damos cuenta, los imperios que estuvieron dominando en ese entonces, el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa y el imperio que le siguió a los medo-persa, el imperio griego, fueron todos imperios paganos, fueron todos imperios que fueron movidos, o sea, que no se movían, en este caso, digamos, no estaban, pues, si se puede decir, bajo el mando del Señor, aunque Dios los usó, pero realmente no estaban bajo el mando del Señor. El único que realmente sí fue más sensible, podemos decir, vamos a decir, fue el Medo-Persa, el rey Ciro. Pero los demás, hermanos, pues realmente no. Mire, lo que está pasando en este momento, lo que está pasando en este momento, yo le decía al principio, es que las guerras, lo que está pasando en este caso, la guerra con Ucrania y Rusia, los otros países de Europa, Estados Unidos y todo eso, de una forma o de otra, hermanos, vamos a decirlo así, son movidos
son movidos bajo la mano, bajo la providencia de Dios, pero también el enemigo es que en veces empieza a mover todo esto, ¿verdad? Y empieza a mover y empieza a hacer y a deshacer, pero siempre tengamos en cuenta que todo lo que pasa es porque Dios así permite que pase. Dios dejó que pasara todo esto, Dios dejó que pasara estos imperios, y todo lo que ha pasado en este mundo ha pasado porque así Dios ha permitido que pase. Mire, esta guerra que en este momento está pasando allá, Dios por alguna razón u otra está dejando que pase. No sabemos todavía exactamente qué va a pasar, pero de una forma u de otra Dios está permitiendo que pase. Dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda con ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿A quién se estaba refiriendo cuando dice el Señor, vuestro príncipe? ¿A quién se estaba refiriendo, hermanos? Se estaba refiriendo a Miguel, obviamente, pero se estaba dirigiendo con Daniel. Y le estaba diciendo, dice, y ninguno me ayuda, sino solamente Miguel, dice que es el príncipe de ustedes. El príncipe de Israel. ¿Sí ve? Por eso es que el pueblo de Israel, hermanos, hagan lo que le hagan, el pueblo de Israel siempre va a permanecer, siempre va a estar allí. ¿Por qué? Porque tiene a este príncipe que lo está cuidando. ¿Se da cuenta? Tiene al arcángel Miguel que lo está, hermanos, que está sobre el pueblo de Israel. Y así nosotros, quizás yo tengo un ángel para cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuidándonos. Gloria al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te rogamos, te pedimos que tú nos ayudes o que tú nos sigas ayudando para que podamos nosotros, que nos dispongamos nosotros para poder humillarnos delante de ti continuamente como lo hacía Daniel. No importa la edad, no importa lo que estemos pasando, la circunstancia que estemos viviendo, que sigamos nosotros viviendo una vida humillada delante de tu presencia. Que nos dispongamos continuamente a servirte, que nos dispongamos continuamente a buscar tu rostro, a seguir buscando tu presencia y que no cesemos, sino que sigamos adelante. En el nombre de Jesús. Así, Señor, como tú hablaste, así como tú, Señor, ministraste, así como tú tuviste con Daniel, que así tú estés con nosotros continuamente hasta lo que tú, Señor, vengas o hasta lo que tú nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesús. No permitas que las circunstancias, no permitas que las pruebas, que las luchas que quizás estemos pasando, oh Padre, nos puedan alejar de ti, nos puedan alejar de tu presencia. Que cualquiera que sea el problema, que cualquiera que sea la circunstancia, que la podamos vencer en el nombre de Jesús. Que la podamos vencer en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, sé tú con nosotros. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Sé tú con esta iglesia, sé tú con este pueblo. Padre, ayúdanos a seguir adelante. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, oh Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Si hay un personaje en la Biblia en la cual es un ejemplo para nosotros a seguir, es Daniel. Hay varios más. Pero si hay un ejemplo para seguir a nosotros, es Daniel. Daniel desde joven siguió, desde niño, desde joven siguió firme hasta el final. Y nunca bajó los brazos.
y siempre llegó y siempre siguió con su disposición a servir a Dios hasta el último día de su vida. Por eso es que nosotros Gloria a Dios. así mismo lo debemos de hacer. Donde quiera que estemos, la edad que tengamos, que sigamos adelante, sirviendo, hermanos, buscando la presencia